Y también saludo con mucho gusto a Solange Márquez, doctora en Derecho Constitucional. Solange, gracias como siempre por platicar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Solange, si me permites empezar por este tema que nos traía muy agobiados, ¿no? Este asunto del artículo, de las modificaciones al artículo primero de la Constitución que tienen que ver con, pues, tratados internacionales. Cuéntanos por qué es importante que se haya dado marcha atrás por parte de Morena. Súper importante porque el artículo primero lo que nos ha permitido hacer es precisamente traer a la mesa de la Constitución los derechos humanos reconocidos en todo el mundo. Cuando nuestra Constitución está un poco atrás en el avance del respeto y la garantía de los derechos humanos, los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país pueden estar muchos pasos adelante en términos de del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y por lo tanto nuestra Constitución tiene que avenirse a lo que existe en esos tratados en materia de derechos humanos. Entonces, la reforma lo que proponía, esto se llama control de convencionalidad, es decir, que nuestra Constitución esté acorde con el avance de los derechos humanos a nivel internacional y no al revés. Cuando se presenta esta posibilidad de modificación, esta iniciativa, lo que estaban tratando de hacer era eliminar la posibilidad de este control de convencionalidad. Es decir, que si en nuestra Constitución en algún momento alguien proponía en 6, 10, 15 o 20 años la posibilidad de reinsertar, por ejemplo, la pena de muerte, no iba a haber ninguna posibilidad, aun cuando es violatoria, no solamente de nuestra Constitución, sino también de derechos internacionales, de tratados internacionales firmados por México, no habría ninguna posibilidad de controlar esa reforma y de echarla para atrás porque estaría en abierta violación a los tratados internacionales. Por eso es muy importante que se esté echando para atrás, que se haya eliminado de la iniciativa que se va a estar discutiendo seguramente la próxima semana. De cualquier forma, pues sigue este proceso, sigue la discusión y se habla de cambiar los artículos 103, 105, 107 y que se quiere blindar, que no haya pues lugar a que pueda ser impugnada una reforma constitucional. Ahorita estamos hablando de la reforma judicial, pero puede ser cualquiera, ¿no? Efectivamente, puede ser cualquiera y lo que es muy grave con esto, Lupita, es que en realidad un poquito que nos están, lo voy a decir de una manera muy coloquial, nos están dando a tole con el dedo con el cambio que están haciendo, particularmente en el artículo 103 y en el artículo 105. Lo que están haciendo es simplemente eliminar lo que habían puesto que se iba que no iban a ser procedentes ninguna controversia o acción de constitucionalidad, es decir, estos mecanismos que tenemos en nuestra Constitución para controlar que todas las normas generales, que todos los actos de gobierno estén acordes con la Constitución, bueno, que las reformas a la Constitución no iban a poder ser o no van a poder ser controvertidas a través de estos mecanismos. Lo que establecían en la iniciativa que se presentó el día de ayer era que se incluía el proceso de deliberación legislativa. Esto, aunque se elimina de la propuesta, que es lo que anunciaron hace un rato, se elimina de la propuesta, no es importante que se elimine o no. De cualquier manera, van a dejar improcedente la posibilidad de controvertir las reformas constitucionales. Entonces, imagínate que en los casos de las reformas que se dan en el legislativo con violación al proceso legislativo, que es lo que hoy sí podemos controvertir, cuando, por ejemplo, no hay el quórum suficiente, cuando la votación no se dio a mano alzada como se tenía que haber dado, cuando los legisladores que se presentaron no eran los que decían ser, por ejemplo, lo que sucedió en la Magdalena Mixhuca con la aprobación de la reforma judicial. Todo eso es violación al proceso legislativo, es decir, no se votó como la Constitución establece que se tiene que votar. Entonces, con esta reforma lo que nos están diciendo es, no importan los trampas que hagamos al momento de reformar la Constitución, ya nadie va a poder contravenir ni controvertir, perdón, estas modificaciones. Me parece sumamente grave. ¿Por qué? Pues porque nos deja a nosotros como ciudadanos en estado de indefensión frente a los actos del gobierno. Y como bien lo decía en la cápsula que estabas pasando antes de que yo entrara al aire con ustedes, efectivamente podríamos nosotros creer en las buenas intenciones del gobierno que puede estar ahora, pero tenemos que creer que cualquiera que va a estar en el poder va a tener buenas intenciones y si no las tiene, le estamos dando carta blanca para hacer lo que ellos quieran en el momento en el que ellos quieran y no vamos a tener como ciudadanos ninguna posibilidad de defensa
frente a las acciones del Ejecutivo. ¿Puede hacer algo todavía la Suprema Corte sobre este tema o ya no se puede hacer nada? Es, es donde estamos. Estamos abiertamente en una crisis constitucional iniciada evidentemente por el caso de la reforma judicial. Sí se podría hacer, evidentemente el tema es que el Ejecutivo hoy decide desacatar las órdenes judiciales y eso es lo que me parece a mí muy grave de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. En el momento en el que el Poder Ejecutivo o bien el Poder Legislativo deciden desoír una orden judicial, es decir, no continuar con el proceso legislativo, incluso antes de que se aprobara la reforma judicial, ya había sentencias de suspensiones provisionales y después definitivas en procesos de amparo para que no se continuara con el análisis, con la discusión y la aprobación de la reforma judicial en el legislativo. Desde el legislativo deciden desacatar, desoír las órdenes del judicial, de los jueces. Yo puedo o no estar de acuerdo con que sea legal o no sea legal lo que han hecho estos jueces al emitir estas suspensiones. Yo tengo una posición muy específica. Sin embargo, lo que sí me parece muy grave es que no le corresponde ni al legislativo ni a la presidencia determinar cuándo una orden de un juez es legal o es ilegal. Porque en este momento se trata de la reforma judicial, pero puede tratarse de una orden de auditoría de la Secretaría de Hacienda, que un particular fue y contravino y solicitó el amparo ante un juez, y entonces la Secretaría de Hacienda puede decir, pues no me interesa la suspensión o la sentencia de amparo del judicial, porque me parece a mí, ejecutivo, parte del Poder Ejecutivo, Secretaría de Hacienda, que esto es ilegal. Estamos dándole al Ejecutivo o se les están arrogando una facultad que no les corresponde, que no tienen en la Constitución. Eso es gravísimo. En el momento en el que ellos quieran, van a dejar de escuchar al Poder Judicial y van a desacatar órdenes judiciales y eso es sumamente grave y es romper con el Estado de Derecho, romper con el orden constitucional y eso es muy grave. ¿Qué se puede hacer ahora? Pues evidentemente vendrán de nuevo solicitudes ante el Poder Judicial en contra de esta hoy iniciativa, ya dictamen, ya se emitió un dictamen el día de hoy que se estará discutiendo en la próxima semana y el Poder Judicial estará entrando probablemente al análisis si es que se le solicita, pero el problema es que ya tenemos un precedente de desacato. Así que para el Poder Ejecutivo probablemente no importe cuáles sean las definiciones de un juez, de un magistrado o incluso de los ministros de la Corte. Si le dicen que tiene que echar para atrás esta reforma o tiene que suspenderla, seguramente van a desacatar otra vez estas órdenes y eso, insisto, pone un precedente muy grave de violación al Estado de Derecho y de violación al orden constitucional. Muy bien, pues Solange, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, Lupita, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.